Bueno, está bien, ¿no? Yo creo que es una apuesta del club muy buena, que yo creo que a todos los aficionados les va a gustar. Yo creo que tienen mucha información sobre el Atleti, las cosas que tienen para participar también están guay, yo creo que se van a divertir en el museo. Hombre, yo personalmente, pues la parte del femenino, ¿no? Al final, para nosotros también es importante que tengamos un trocito aquí y yo creo que gracias a eso también nosotros damos un paso adelante. Museo ederra da, Atletikeri eta Bilbori buruzko informazio pila bat dago eta jendeak parte har dezan joku eta gauza interaktibo asko daude. Gure taldei buruzko informazio dotorea dagoela eta oso museo handia eta polita dela. Pixka bat joku guztietan eta parte hartzeko denbora behar da, baina ondo pasatzeko moduan dago jarrita dana. Pues impresionante, la verdad es que desde el minuto 1, desde que pones los pies en el museo, está todo lleno de sorpresas. Es un sitio donde te explica de maravilla toda la historia, la gran historia y la larga historia que tiene el Atleti, con múltiples sorpresas, divertimento, curiosidades. La verdad es que está en consonancia con lo que es el club y con lo que es el nuevo estadio de San Mamés. Pues no sabría decirte nada, pero hay imágenes que todavía cuando veo se pone la carne de gallina, ¿no? Recordar a viejos compañeros, cómo jugaban los antepasados nuestros en Lezama, recordar cómo era el Lezama hace muchísimos años. La verdad es que hay multitud de anécdotas y de cosas que te ponen la piel de gallina. Pues creo que todavía me quedan muchas pantallas por ver y todavía cosas por descubrir. Creo que se necesita para ver el museo más de una visita.